Aquí comienza El beso de la paz y la justicia, con la conducción del pastor Roque Allegrini. Muy buenas noches, queridos crespenses y alrededores. Los bendigo, los saludo, deseo lo mejor para esta ciudad, para cada habitante. Que tenga usted una buena noche. Estamos aquí para compartir en el programa El beso de la paz y la justicia. De vez en cuando me gusta recordarles por qué el programa se llama así. Esta palabra, el beso de la paz y la justicia, no es ocurrencia de este pastor, sino que está en la Biblia. En el Salmo 85 dice que la paz y la justicia se besaron. Y es un estado ideal cuando se produce esto. Cuando hay justicia, hay paz. Y se espera que cuando haya paz, haya justicia. Algo que los argentinos vivimos, creo yo, reclamando de alguna manera. Queremos vivir en un ambiente de paz y donde la justicia mande sobre cada persona. Que todos nos veamos personalmente obligados a ser justos y a practicar la justicia. No se trata de imponerle a los demás justicia, sino de empezar por mí, empezar por cada uno. Así que recordándole esto, les saludo y le deseo que tenga una buena noche, que Dios le bendiga muchísimo. Vamos a estar compartiendo otra vez algún pensamiento bíblico. ¿Qué piensa usted de Jesús? Esta inquietud de preguntar, ¿quién dice la gente que soy yo? Al decirlo de esa manera es evidente que me estoy refiriendo a Jesús. Jesús le preguntó en una oportunidad, dice, Jesús estaba orando aparte y estaba con él los discípulos y él les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y bueno, acá está toda la opinión del mundo, ¿verdad? Hay diferentes opiniones. Hay gente que no le importa nada de Jesús, que no lo precisan, dicen no necesitarlo. Sí, habrá sido un hombre bueno en la historia, alguien que hizo cosas interesantes. Otros reconocen que Jesús hizo cosas más que interesantes y que sus palabras tienen una permanencia increíble del tiempo, pero no significa por eso que estén dispuestos a obedecerle o a seguirlo. Y la pregunta que luego vino en esa misma oportunidad a los discípulos fue, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Bueno, yo me considero un aprendiz. La palabra discípulo en la Biblia significa también aprendiz. Es decir, uno se considera que la sabiduría del Señor, que no solamente eran palabras, sino que incluía el discernimiento, el entender las situaciones, el reconocer los tiempos que se vivían. Él se hizo hombre y se perfeccionó como hombre para mostrarnos a nosotros, hombres comunes de todos los tiempos, cómo hay que vivir, qué hay que hacer. Si usted es cristiano, usted podría tratar de contestar esta pregunta. ¿Quién dices tú, cristiano? ¿Quién es Jesús para vos? Porque esa respuesta es tan importante porque si la creemos en serio y lo tomamos en serio a Jesús, nuestra vida puede ser muy diferente a la que tenemos. Mucha gente se dice cristiana, pero cuando uno analiza o ve cómo vive, la forma en que habla, dice, este es cristiano, pero parece que no le lleva el apunte a Jesús.
porque insulta, porque maldice, porque se enoja y es capaz de maldecir a alguien, pero se dice cristiano. Entonces, la iglesia de todos los tiempos ha contestado esta pregunta. Iglesia, ¿quién dicen ustedes, creyentes de la iglesia? ¿Quién es Jesús para ustedes? Y creo yo que en la historia la iglesia no ha dado una respuesta satisfactoria. En este caso, el que contestó y que quiso opinar fue Pedro, el famoso Pedro, que siempre era un poco apresurado, un poco disparatado para decir cosas porque se iba de un lado al otro, pero en este caso fue elogiado por Jesús porque dijo: tú eres el Cristo de Dios. Esto significa el ungido, el Mesías, el enviado para salvar. Ese es Jesús. La iglesia verdadera de Jesús, sin importar el nombre que tenga. La iglesia verdadera constituida por los discípulos que lo siguen día tras día. Esa iglesia dice: Jesús es el Mesías que vino a salvarme y quiero vivir con Él y quiero irme con Él. Pareciera ser que la vida acá en la tierra no debería ser la misma teniendo a Jesús o no teniéndolo. Debería ser distinta, ¿verdad? Quiero hablarle a los que dicen que Jesús fue un hombre común, un hombre interesante, que decía cosas importantes, pero que no creen en Él. Tal vez a ti, querido oyente, Jesús no te importa porque vives del día a día, vives de lo que te pasa, vives de tener dinero o no tener dinero. Bueno, déjame decirte que Dios te ama y que Dios quiere que tú le reconozcas como Señor. Quiere el Señor amarte, ya te está amando, pero quiere abrazarte, decirte: hijo mío, hija mía, recíbeme, quiero ser tu Padre. Jesús puede ser y es tu Salvador si tú lo aceptas. Esto es lo importante que tiene que hacer toda persona que solamente lo tiene a Jesús en un rincón, lo admira, pero yo le aconsejo: ponga a Jesús delante suyo y procure que Él sea muy, muy importante en su vida. No lo deje a un costado y pídele ayuda para decidir las cosas importantes de la vida, porque por lo que yo conozco, la gente que vive así vive muchísimo más feliz que la gente del mundo. Tenga o no tenga plata, el cristiano, el Hijo de Dios verdadero, vive y está abrazado, está a los pies de Dios y de alguna manera su vida cambió. Quisiera hablarles a los creyentes, porque es importante entender los tiempos en que vivimos y la situación se hace compleja. Pero lo cierto es que muchos creyentes no tienen a Jesús durante el día. Y permítame, yo soy pastor, no me quiero exceptuar de la regla, así que me voy a incluir. Los creyentes de hoy no estamos viviendo como es la voluntad de Dios. Si estuviéramos haciéndolo, estaríamos revolucionando, aunque sea el espacio de vida que nos toca ocupar en este mundo a través de las horas y los días y los meses y los años que vivimos. Porque esta es la voluntad de Dios, que hagamos lo que Él quiere. Usted sabe que Jesús dijo una vez una parábola, es decir, una enseñanza ilustrativa de lo que significa recibir la palabra de Dios y las reacciones que puede tener. Entonces Jesús dijo que el sembrador salió a sembrar, tiró la semilla
y cayó junto al camino, y las aves del cielo, los hombres la pisaron, las aves del cielo la comieron, y esas personas que tienen esa semejanza, es decir, que viven al lado del camino, llamándole camino a Jesús, ese es el camino. Cuando cae la semilla allí al costado, la parte de fuera del sembradío, donde la tierra no está arada, allí cae la semilla y la persona, hay personas que son así, que están al borde, al costado, y lo que debería servirles para dar vida cae en la superficie, no penetra en esa vida y no puede dar fruto porque la planta no nace. Pero también Jesús dijo que hay otra clase de personas que son como el sesuelo que tiene piedras. Cae la semilla, pero la piedra obstaculiza el desarrollo de la planta y la ahoga. Hay demasiada piedra y allí no puede prosperar. Hay piedra arriba, piedra en el subsuelo, la raíz intenta establecerse, pero no puede. Hace un brote y se apaga y se muere. Y eso habla de las personas que tienen un entusiasmo, les gusta la palabra de Dios, pero no perduran, no permanecen, no se afincan en las cosas de Dios. Y hay un tercer tipo de hombre o mujer, tercer tipo de ser humano, que la semilla es como un terreno que es fértil, la semilla crece, pero también está rodeada de espinos. Y los espinos terminan cercando a la planta y no la dejan crecer, la ahogan y esa planta finalmente morirá. Es como las personas que crecen, que dejan, la semilla nace en ellos, en el corazón, pero están tan ocupados por los afanes de la vida, están llenos de ambiciones, de envidia, de preocupaciones, el afán de cada día no los deja pensar en las cosas espirituales y finalmente aquello que se sembró, esa semilla prosperó un poquito de tiempo, la plantita murió y ya pasa a ser un recuerdo. Y finalmente está el terreno fértil, donde la semilla cae, se desarrolla la planta, nace, crece, da frutos y produce frutos, dice la Biblia, 30, 60 y a 100. Es decir, una semilla produce 30 o 60 o 100 semillas más que van a permitir fructificar y bendecir y producir mucho más. Estas son las parábolas de Jesús. Las parábolas que tienen que ver con la manera de mostrarnos realidades y que nosotros entendamos por dónde andamos, qué camino estoy siguiendo, qué es Dios para mí, qué tengo que ver yo con Dios, qué puedo llegar a decir yo, quién es Jesús. La historia dice que Jesús existió. Hay muchos documentos no cristianos, inclusive los cristianos, por supuesto, los mencionan. Tenemos la Biblia, los evangelios, las cartas de los apóstoles. Todo ellos no tenían, por supuesto, ahí no hay duda de que Jesús existió e hizo todo lo que la iglesia hoy debe proclamar. Pero también hubo gente no cristiana que se enteró de Jesús y escribió y mencionaron que hubo un hombre un poco extraordinario, fuera de serie, diríamos hoy, distinto a los demás, que produjo un mover importante en el mundo y trascendió, y sus obras llegaron a difundirse por todo el mundo conocido de entonces. Sin embargo, eran gente que escribió sobre Jesús, pero no eran creyentes, lo cual está hablando de que siempre ha habido gente que oyó de Jesús, pero no lo recibió, no lo aceptó, no le importó lo que Jesús hizo. La iglesia tiene 2000 años y vive de aquel instante de la vida de Jesús
y luego con el soplo del Espíritu Santo que produjo un fuego en el corazón de los primitivos cristianos, la iglesia se ha multiplicado y tiene 2000 años. Para los escépticos les digo, será usted escéptico, pero la iglesia tiene 2000 años. Usted tendrá muchas cosas en contra de la iglesia. Puede ser, la iglesia no se ha portado bien por mucho tiempo. Parte de la iglesia ha sido fiel, una gran parte no ha sido fiel. Y eso significa que mucha gente, al enterarse de eso, ha rechazado a Cristo. Y pesa sobre nosotros, sobre los hijos de Dios, pesa mucho eso porque Jesús dijo una palabra catastrófica. Si alguno hiriere, lastimare a uno de estos pequeños, se refería a algunos niños que estaban con él, pero figurativamente también se refería a los creyentes que estaban naciendo. Si alguno lo hiriere, le sacare del corazón la fe, mejor le sería que se atara una piedra de molino que pesaba de 1000 kilos para arriba, con una soga a su cuello y se arrojara al fondo del mar. Mejor le fuera, dice, ¿no? Tremenda la comparación que hace. Lógicamente Dios no está a favor del suicidio, no está diciendo eso, pero está diciendo que a ese le va mejor que hacerle el mal y tratar de quitar la verdad del corazón de la gente. Hay mucha gente que se dedica a esto, mucha gente, y mucha gente que usa el nombre de Jesús pensando que como Jesús existió y nadie lo va a ir a controlar, puede usar el nombre de Jesús para gente que por ahí es un poco crédula a cualquier cosa, y entonces ora o reza o hace algún gesto, algún rito, algún ritual para orar por alguien que está enfermo y declararlo sano, y lo despide, pero luego de recibir un aporte de dinero a cambio de la sanidad que teóricamente la hizo en el nombre de Jesús, pero se la adjudica a la persona. Usted sabe a quién me refiero. Esas personas utilizan el nombre de Jesús, pero cometen un grave pecado. No se puede usar el nombre de Jesús sin importar el destino de la vida sobre la cual se ha hecho la oración o el acto de bendición. No se puede hacer sin importar. Es decir, si la persona va y sigue viviendo igual, no cambió nada porque no recibió el Evangelio, esa persona que hizo ese acto está condenando al que lo recibió y condenándose a sí mismo. Porque no se puede usar el nombre de Jesús así nomás como que es libre, es gratis, y hay gente tonta que cree así nomás y yo puedo ganar dinero con eso. Hay de esas personas porque la Biblia, la palabra de Dios condena a todos esos actos. Jesús es mucho más serio de lo que la gente cree. Hay gente que está esperando que Dios venga y arregle todo. No lo va a hacer Dios. Nos ha dejado, desde que el hombre fue creado, dejó al hombre en la tierra para que conduzca la tierra. Adán tuvo que ponerle nombre a todos los animales, dice la Escritura. De alguna forma se las arregló. ¿Cómo se transmitió todo eso? Yo no lo sé, pero hasta nuestros días cada animal tiene un nombre, es decir, el hombre hace esa actividad. Fue Adán, seguramente eso era algún grupo, pero el hombre ha ido y todavía en los mares, en los profundos océanos, todavía se siguen descubriendo especies de peces, de animales que aparecen allí en las profundidades de los océanos. Y todavía se siguen descubriendo. Y sigue el hombre poniéndole nombre, porque lo clasifica, este animal está dentro de este grupo, le pone nombre, todo un sistema especial que el hombre ha inventado para esto.
porque Dios nos puso para esto. Y el hombre sigue administrando la tierra. Pero hay un problema. El hombre tiene su ser espiritual. Y de acuerdo a lo que el hombre decide en su espíritu, le va a dar preponderancia a lo bueno o a lo malo. En lo bueno está Dios. Cuando el hombre le da preponderancia a lo bueno y busca a Dios, su vida cambia, su vida recibe una ayuda espiritual importante que transmitiéndola al cuerpo y a la mente, la vida natural se soporta de una manera increíble. Porque conoce el hombre que conoce a Dios, llega a conocer lo sobrenatural, lo que está por sobre nosotros, que es espiritual. No tiene nada que ver con estrellas, ni con planetas, ni con el espacio exterior. Tiene que ver con lo espiritual, que está rodeándonos. Incluso tenemos un espíritu dentro, que lo hacemos vivir o muere o está letargado en función de cómo vivamos. Pero está el otro que también, al practicar lo malo, hace que su vida quede sometida al gobierno de lo malo. Y ese es un serio problema. Y yo siempre digo, y lo he dicho en este programa, que el mundo está gobernado por el mal. El bien no. Hay mucha gente que espera todos los días que pasen cosas buenas, y yo le aseguro, suceden, pero como la información no está en manos de la gente de buenos propósitos, porque no vende, porque no gana el dinero, lo mercantil, el imperialismo del dinero hace que mucha gente no reciba ese tipo de información. Pero es verdad, el mal prepondera. El mal prepondera. Las decisiones cotidianas de mucha gente no tienen que ver con buenos deseos. Por eso, amigo, ¿quién dice usted que es Jesús? ¿Usted no es creyente? ¿Qué es para usted Jesús? Y ya le sugerí, reciba a Jesús. No hable de Él por boca de otro. No hable mal de Jesús. Él no se va a defender con usted. Él no va a venir a decirle nada. Usted tendrá que descubrir si está conforme o no con la vida, pero eso no le va a ayudar tampoco a tomar la decisión. Tiene que escuchar el Evangelio. El Evangelio de Dios dice que Dios envió a Jesús al mundo para salvar el mundo, para salvarlo a usted, para salvar a su familia, para que usted reconozca que hay pecado dentro suyo, que de vez en cuando el mal le brota y maldice o desearía que alguien se muera, y esto no es correcto. Y entonces usted dice: Dios, perdóname, pide perdón, porque el perdón es importante en toda vida. El perdón abre puertas, el perdón elimina de nosotros la mugre que nos deja el pecado, y ese perdón hace que usted pueda llegar a conocer la vida y la luz que se llama Jesús, entrando a su vida. Esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. El Evangelio tiene un solo nombre, se llama Jesucristo. Vino a la tierra, Dios hecho hombre, para salvar, para ponerse en tu lugar y para morir en tu lugar. Esto es lo que tienes que creer. Es el mismo mensaje, 2000 años. Y antes fue dicho por los profetas que dijeron que iba a pasar eso, y pasó como ellos dijeron. Ahora depende de nosotros. Yo me titulé recién como un discípulo, como un aprendiz de Dios. Recibí, le pedí a Jesús que venga a mi corazón, y he encarrilado mi vida, y aún sé que aún hay cosas que tengo que darle a Dios, que áreas de mi vida que tal vez tengo reservadas para mí. Bueno, rindo todo eso, quiero rendirle al Señor todo. Pero esto es importante. Y a los creyentes les digo, por favor, renueve su vida. ¿Usted está seguro que está obedeciendo a Jesús como Él quiere? ¿Quién manda en su casa, en sus actos?
cuando toma decisiones, ¿con quién las consulta? ¿Escucha la voz de Dios para tomar decisiones? Es importante, querido amigo, hijo de Dios como yo. Resolvamos nuestra vida. No hay mejor momento que el que vivimos. Ya en el pasado, mis padres vivieron en la Segunda Guerra Mundial, estaban vivos. Mi padre me llevaba 50 años a mí, así que en la Guerra Mundial era un hombre ya cuando empezó, tenía 41 años. Y fueron tiempos re difíciles para el mundo. Imagínense, una guerra mundial en toda Europa prácticamente, el 90% de Europa, Suiza, Suecia, había pequeños lugares, España mismo, que fueron neutrales. Tiempos difíciles. Hoy estamos acosados por esta economía que nos complica la vida porque no sabemos cuánto dinero vamos a tener mañana. Lo importante es que yo tengo que tener a Dios mañana, porque cuando a mí, adentro mío está todo arreglado, hay paz, hay comunión con Dios, lo malo ha sido desplazado, surge una confianza diferente y hay tantas promesas de Dios que la podés disfrutar cuando estás con Él. Dios ha prometido protegernos y yo lo he visto a lo largo de mi vida. Los verdaderos hijos de Dios tienen siempre lo que necesitan. Decisión. Decidir. ¿Quién es Jesús para ti? Creyente. ¿Quién es Jesús para ti? No creyente o simpatizante tal vez, o agnóstico, como algunos dicen llamarse, o ateos, no creyentes en nada espiritual. La vida pasa rápidamente, pasan los años, los días, los meses, los hijos nacen, los tenemos en los brazos, cuando queremos acordar han egresado de la facultad y se casan y se van y aparecen unos pequeños bebés allí caminando diminutos, los queridos y amados nietos. Qué bueno es poder entender los pasos de la vida. Quiero orar. Repita conmigo, sea usted creyente o no lo sea. Señor, estoy considerando y pensando en mi mente y en mi corazón. Quiero contestar la pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Esa pregunta que tú hiciste a los discípulos. Pero también quiero contestar la pregunta: ¿quién dices tú o quién dicen ustedes que soy yo? Jesús, yo quiero decirte que tú eres el Señor de la vida y tú eres mi Señor, te acepto de esta manera. Y bendigo la ciudad de Crespo, deseando que tú seas Padre de todos los que aquí habitamos. Recibe esta noche la gratitud del corazón y haz que la paz y la justicia se besen en mi mente y en mi corazón. Quiero paz, también quiero recibir tu justicia, que mis pecados son perdonados. Amén. Muy bien, amigos, nos veremos en 7 días. Vea bien la dirección y teléfono que sale a continuación o que ha estado al pie de pantalla en el caso de la televisión. Véalo y escríbanos o llámenos por teléfono. Dios le bendiga. Esto fue El Beso de la Paz y la Justicia. Nos encontramos el próximo jueves, 21 horas,